¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Estamos en un nuevo video más de mitos fiscales, estos videos que tienen toda la intención del mundo de darte a ti las principales herramientas para que en función de lo que dicen las normativas fiscales tengas la capacidad de tomar la mejor decisión en materia de impuestos. En esta ocasión, como ya bien lo pudiste ver, vamos a hablar de lo que es el plan privado de pensiones. Este tipo de remuneraciones que se le hacen a los trabajadores, pero bajo un esquema diferente al de sueldos y salarios. Para esta ocasión, y como siempre, está con nosotros el contador Alejandro Aguilar. ¿Qué tal, mi estimado César? Hola a todos sus amigos, espero que se encuentren de maravilla. El día de hoy el tema es un poquito polémico porque la verdad es que este tema de los plan privados de pensiones se ha popularizado durante un gran tiempo, fue prácticamente un sustituto, yo le llamaría hasta natural, de lo que fue el esquema de outsourcing que anteriormente se tenía en México. Y que al día de hoy, después de esta reforma a la Ley Federal de Trabajo, pues bueno, muchas empresas todavía alcanzaron a migrar a este tipo de modelos en donde verdaderamente podían encontrar como una oportunidad de seguir operando de la misma forma como lo venían haciendo con el outsourcing, pero que sin embargo al día de hoy podemos advertir grandes riesgos por la implementación de este tipo de modelos. Por eso es importante que en mitos fiscales podamos desentrañar todo lo que se ha estado hablando del plan privado de pensiones. Amigos, recuerden que uno de los artículos principales para poder entender cuáles son los ingresos que no pagan impuestos específicamente para personas físicas es el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué hablo de este artículo en específico? Bueno, pues porque este artículo nos va a decir cuáles son aquellos ingresos que después de determinadas características o limitantes van a pagar o no van a pagar impuestos. Y dentro de estos se encuentran algunos que pudieran llegar a caber en el escenario de lo que es el plan privado de pensiones, con algunos temas que probablemente van a hacerte ruido. Ahora, ¿cuál es aquí el problema de todo esto, amigos? Es de que al final del día, quien termina siendo afectado por esta clase de, llamémoslo, estrategias fiscales, es el trabajador. Y normalmente cuando la autoridad fiscal llega a hacer las fiscalizaciones correspondientes, es el trabajador el que más vulnerable se encuentra ante una defensa fiscal. Por eso mismo, amigos, es de que vamos a estar hablando de este esquema. ¿De dónde parte todo este esquema? Ya bien lo decía Alejandro, de toda esta reforma que ha surgido en materia de la Ley Federal del Trabajo y que posteriormente se está dando en los diferentes planes de pensiones para el retiro. Para poder entender cómo se dio origen a este plan privado de pensiones, utilizándolo como un modelo de remuneración para los trabajadores, tenemos que remontarnos por ahí del año 2015, antes de la reforma que entró en vigor en 2016, de las disposiciones de carácter general aplicables a los planes de retiro. Y es que estos consideraban en su estructura los planes de registro electrónico. Tienen una característica muy especial, y es que en el mismo texto de la ley se definía que los beneficios otorgados a través de estos tipos de planes de registro electrónico podrían ser entregados a los trabajadores de conformidad con lo que estableciera el mismo plan. Esto daba la posibilidad de que aquellas personas que registraron un plan complementario de retiro a través de este registro electrónico tenían la oportunidad de definir de ellos mismos en qué momento y de qué forma los trabajadores iban a ver beneficiados de estos recursos que sean entregados a estos famosos planes. De ahí que los patrones pues podían entregar esta remuneración de manera semanal, quincenal y sin cumplir con ningún otro requisito. Esto cambió justamente en la reforma del 2015 aplicada para 2016, en donde de manera específica se estableció que forzosamente estos planes de retiro también tendrían que cumplir con el régimen general de pensiones para que los trabajadores estuvieran en el supuesto de recibir los beneficios que se entregaban en ellos. Sin embargo, aquellas empresas que habían registrado a sus planes de pensiones anteriores a esta reforma de 2016 ya tenían el beneficio de entregarlas prácticamente las cantidades que ellos quisieran a través de este modelo y a través de este registro. ¿Qué es lo que está ocurriendo actualmente, amigos? Que aquellas empresas que cuentan todavía o que lograron sacar estos planes privados de pensiones con estos registros, en la actualidad han sido renovados. Esto da toda la confusión del mundo porque se cree que entonces estos planes todavía siguen vigentes. El tema, amigos, es de que empresas de nueva creación que tratan de registrar estos planes
planes de pensiones para el retiro ya no lo pueden hacer, lo que genera una triangulación. Quiero que pongas por favor aquí mucha atención con esta parte. Si yo, por ejemplo, soy una empresa de nueva creación que evidentemente ya no puede tener registrado este plan privado de pensiones, va a irse con la empresa que sí lo tiene registrado para que ésta pueda dispersar a los trabajadores de la primera empresa. Esto genera un gran conflicto. En primera, porque la empresa que dispersa en realidad no tiene a sus trabajadores dentro de lo que es su registro patronal, sino que es la empresa, la de nueva creación, quien sí los tiene. Y esto va a generar confusión porque se podría entender que aquí podría existir un tema de subcontratación laboral, situación que ya quedó derogada hace algunos ayeres de la Ley Federal del Trabajo. Todo esto además aunado con que el artículo 93 en la fracción 9 nos habla de cuáles son los ingresos que están exentos. Y dentro de estos, amigos, déjenme decirles que está la previsión social. Por eso es que comienza la confusión, porque las empresas que tienen dado de alto a sus empleados son los obligados a dar este tipo de prestaciones, no una tercera. De estos fundamentos podemos advertir que en estricto sentido tendría algún fundamento legal el hecho de que las empresas puedan remunerar a los trabajadores a través de este plan. Y es que aquellos planes, como bien comenta César, que estuvieron registrados a través de la reforma, con su renovación de su plan, pues prácticamente continuarían con la vigencia bajo las reglas que le aplicaban durante la creación de este plan. Y es por eso que ahí las empresas han tratado de aprovechar este pequeño hueco para poder seguir remunerando. En atención justamente a lo que establece el artículo 27 de la Ley del Seguro Social en su fracción 8 y el propio 93 haciendo mención a la fracción 8 y 9, donde se establece que la previsión social no va a ser parte integrable del salario base de cotización y tampoco va a gravar para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Esto permite a los trabajadores obtener esta remuneración sin que grave ninguna causa de impuestos. Esto, amigos, tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque no es posible, o al menos no es la idea, que tú puedas estar utilizando tu retiro para situaciones donde todavía no estás retirado. Recordemos que dentro de las ramas de seguridad social tenemos lo que es la rama de vejez y de cesantía en edad avanzada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, pues que normalmente la de vejez empieza a los 65 años y la otra rama es a los 60 años. No olvidemos cuál es el fin principal de estas ramas, de que tú puedas disfrutar de una pensión digna, como lo marca la propia Constitución, y de ese modo todo el dinero que tú estuviste juntando durante tu vida laboral la disfrutes, pero hasta que termines tu vida laboral, que normalmente y por estadística esto ocurre a partir de los 60 años. Por eso es que no tiene sentido que cuando tú estés trabajando, los patrones te estén pagando por medio de este concepto que se llama plan privado de pensiones, porque lo que está ocurriendo es de que en la actualidad te están pagando algo que tú deberías de gozar hasta los 60 años por lo menos. Ya bien lo vimos, el artículo 27, fracción número 8, nos habla de cuáles son aquellos conceptos que integran, pero también de los que no integran la base de cotización. Y esto además aunado con algunos criterios que han estado saliendo. Como ya lo hemos advertido al inicio de este video, este esquema permite hacer esta remuneración y pareciera que tiene un sustento legal con toda esta fundamentación que te hemos estado compartiendo. Sin embargo, justamente el modelo de operación es lo que impide que esto tenga un sustento operativo y que por supuesto la autoridad vaya a palomear en algún momento de una revisión, por lo que representa un alto riesgo para las empresas. Y es que para poder operar este tipo de modelos, al ya no existir estos planes con estos beneficios, se tienen que aprovechar los planes que en su momento existieron, y de esta forma las empresas terminan cayendo en modelos de tercerización, en donde es una tercera la que administra el plan, que lejos de poderle dar un sustento, lo tergiversa aún más, generando todavía una facturación para que la empresa que está aportando lo pueda deducir, y con ello haciendo traslado de IVA, la triangulación y por supuesto las cuestiones más graves que significa el hecho de poderle pagar a los empleados un exceso de su salario, que inclusive en muchas ocasiones es mayor la remuneración que reciben a través de este medio que inclusive el propio salario que se está percibiendo. Es por eso que el modelo de operación de este tipo de planes genera una gran controversia, que la autoridad, como bien ya lo advertíamos, ha generado criterios al respecto y ha establecido de manera muy puntual que los mismos planes de pensiones que no cumplan con los requisitos que se establecen en la norma vigente no contarán con los beneficios de exención ni del salario base de cotización, ni por supuesto los establecidos en la propia ley de renta.
Como ustedes han visto, amigos, existen muchos fundamentos para dar por entendido que los pagos que se dan a través del llamado plan privado de pensiones no puede llegar a ser trascendental o no puede ser una opción, ya que, como lo hemos visto, puede generar un problema no solamente para la empresa, sino también para el trabajador, de dos lados. El primero, de que deje de recibir lo que le corresponde al terminar su vida laboral, que es más o menos a los 60 años, y segundo, que pueden estar incluso recibiendo ingresos que pudieran considerarse como ingresos que pagan impuestos. Esto va a provocar que la misma autoridad fiscal pueda encuadrar a los mismos trabajadores dentro de un concepto que se llama discrepancia fiscal. Todo esto derivado de los pagos que se le hacen a través de este esquema de plan privado de pensiones. Por eso, en esta sección nosotros te compartimos todos estos fundamentos con la intención de que tú puedas tomar la mejor decisión para que cuando te lleguen a ofrecer esta clase de situaciones, pues consideres todo lo que aquí ya hemos estado advirtiendo. No sin antes mencionar que el hecho de hacer esto y no tener, por supuesto, toda la documentación que pudiera llegar a respaldar esta estrategia, que como lo podemos ver es de algún modo riesgosa, podemos caer en temas de defraudación fiscal, como lo marca el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 113 del Código Fiscal de la Federación, en donde en ambos nos menciona cuáles son algunas de las consecuencias de lo que es el delito de defraudación fiscal. Es importante que todos consideremos esta información para efectos de poder hacer una implementación correcta dentro de nuestras empresas, ya que si bien es cierto, este tipo de planes son cuestiones que la autoridad ya ha definido perfectamente bien como riesgosas, inclusive en sus publicaciones señalándolas como prácticas fiscales indebidas, la realidad es que existen otros modelos u otras remuneraciones que los patrones pueden llevar a cabo para sus empleados, siempre generando obviamente unas mejores condiciones laborales y que le permita también al patrón obtener los mejores beneficios en materia fiscal y laboral. Amigos, si este formato les ha gustado, les pido por favor que dejen su comentario, que nos dejen un like, que compartan esta información y sobre todo que se suscriban al canal. Por nuestra parte es todo, esperemos que les haya gustado, nos vemos en el próximo video de Mitos Fiscales, hasta luego.